Me gustaría pasar al siguiente tema. Tenemos un montón de cosas importantes que van ligadas de esto. Y en este caso la pregunta sería los ecosistemas de las oportunidades de negocio. ¿Esto qué quiere decir? Platicábamos al inicio de cómo hace 10 años más o menos ya se sabía que por diferentes fuerzas importantes iba a convertirse esta década en la década de salud como el sector con mayor oportunidad de crecimiento. Sin embargo, cuando hablamos de enfoques de innovación, que ahorita es algo que así como toda la transformación digital se ha venido impulsando, hay diferentes salidas. Y en este caso puede ser a través de ambientes, modelos de negocio, estilo de vida, incluso las medicinas, tecnología, cultura, en fin. Hay muchas salidas y lo importante y lo interesante además es que se mezclan. Sin embargo, esto lo que ha dado lugar es que se borren los límites que habían o los territorios que habían antes, en donde el sector salud se limitaba nada más a los estudios clínicos, los hospitales y los médicos tratantes. La gente que estuviera y los negocios que estuvieran dentro de eso eran todo un planeta y lo demás estaban como en otras órbitas. Sin embargo, ahorita con todas estas tendencias, como dice aquí, de acuerdo a la OMS, cerca de 1,000 millones de personas viven con un trastorno mental y 322 millones de personas viven con depresión y 1 de cada 4 personas verá su salud mental afectada en algún momento de su vida. Va a ser la afectación principal y el pain principal de toda esta década. No cabe duda con lo que está pasando. Entonces, ese es un tema que ya salud mental está bastante pegado. Sin embargo, también podemos ver otros planetas o mundos en el ecosistema que ya están pegados, como es el mundo de los seguros. Y ahorita está de moda los insurance tech. Está también el mundo del cannabis, el mundo del lifestyle, a través de la ropa que te puede llegar hasta detectar si tienes síntomas de COVID de una manera rápida, pero con estilo, por supuesto, ya viene metido, al mismo tiempo que por el otro lado tienes generaciones que buscan el bienestar como su eje principal, no como un tema marginal o en fin, todo ese tipo de cosas que van desde el desarrollo de ciencia que tiene Pfizer, en este caso representado por Jorge, hasta un tema de yoga. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué oportunidades de negocio creen o cómo se pueden aprovechar estas para poder darle vuelta y revertir la crisis económica? El pivoting famoso del que se habla de convertir la crisis en oportunidades, ¿cuáles creen que ustedes sean las industrias y modelos de negocio que pueden llegar a tener un mayor impacto, tracción y oportunidad de crecimiento en México? ¿Qué está pasando al respecto? ¿Qué opinas, Jorge? En el sector salud, como mencionaba antes, hay muchísimas oportunidades, ¿no? Hay muchísimas áreas que pueden mejorar, ¿no? Puedes hablar de seguros y darte cuenta que no solamente en México, sino en el resto del mundo es un modelo que necesita cambiar, no solamente por su atención o lo que cubren, sino el modelo completo. Creo que aquí lo que es crítico es el que pueda comprender que si seguimos resolviendo problemas individuales sin crear cadenas de colaboración que puedan resolver un problema de principio a fin, la contribución es espontánea o no va a poder ser sustentable. Creo que los grandes cambios vienen de estas colaboraciones entre gobierno, iniciativa privada, farmacias, farmacéuticas, instituciones, y tener claro una misión y ir y buscarla. Creo que hay muchas áreas de oportunidad, simplemente hay que tratar de crear, desde mi perspectiva, cadenas de colaboración para enfocarse en ciertos elementos. Hay padecimientos muy grandes en México o en toda Latinoamérica que sería importante resolver. ¿Qué opinas al respecto, Paulina? Más que opinar, me gustaría como dejar sobre la mesa una idea que, justo lo que dice Jorge, sobre estos pensamientos colaborativos, ¿no? O sea, de pensar que no es un área, una industria contra otra, un sector contra otro, sino cómo crear cadenas de valor que detonen valor compartido, de alguna u otra forma, no solamente en esta industria y no solamente en este momento, sino, y no solamente para COVID o para lo que sea, sino para otras, como lo que mencionas, es como un poco la clave. Y no sé, Morgan, ¿tú qué opinas siendo de este lado que se está buscando como justo esa parte, o sea, el uso de la tecnología, qué rol juega dentro de la creación de estas cadenas de valor que cada vez son más necesarias? No solamente en el mundo de salud, sino en muchos otros, pero ahorita con este tema que nos atañe en esta conversación, para realmente lograrlo en un país como México, que de colaborativo, y duele decirlo, pero la realidad es que no tiene nada, y no puedo decir nada, pero muy poco.
Entonces, ¿cuál es tu punto de vista en términos del rol que juega la tecnología para eso y cómo está rompiendo hoy en día paradigmas que vienen de muchos años y de muchos tiempos en una industria? La realidad que yo he visto con el COVID es que sí he notado un gran sentido de urgencia en México para crear alianzas rápidas, y lo hablo desde mi experiencia propia, tanto desde el sector privado como el sector público. Es algo que nunca había visto, que sí existiera una colaboración y que existiera una facilidad de hacer negocios. Lo digo porque al inicio de la pandemia se nos pidió de una empresa transnacional firmar un convenio, se nos evaluó de la parte de seguridad de la información en Estados Unidos, la India y Irlanda, y estábamos en menos de una semana firmando un contrato internacional, el cual permitió que la gente tuviera acceso a la salud. Lo mismo sucede hoy en día con lo que estamos viviendo, que el gobierno en particular siempre había sido receloso, o los médicos de hospitales, en que, como bien mencionas, se debe atender al paciente en un lugar físico. Y por primera vez mis amigos y colegas especialistas dijeron, bueno, siempre sí le entro a la telemedicina, siempre sí me voy a aventurar en algo nuevo, y yo lo veo con años, 16 años de luchar, porque la telemedicina es un acceso a la salud y la tecnología existe. Este año se aceleró igual que todo lo demás. Para mí todo este tema conlleva dos cosas. Uno, requieres necesariamente, y sobre todo para que haya esa colaboración, un gobierno que lo proponga o lo regentee, como el caso de Arabia Saudita que decías, ¿no? Eso por un lado es fundamental. Y el otro es entender cada mercado, porque cada sector salud es muy diferente. En México es out of pocket lo que yo hago. En España no llega ni al 8% out of pocket. Todo es seguridad pública, pero más o menos el 20% de la gente tiene un seguro de gastos médicos que le atiende pues las cosillas medianitas, porque en cuanto es algo complicado se van al sector público, ¿no? Al sector del gobierno. Entonces depende, la variación en los mercados es brutal. En México hay, el último dato que yo vi de la AMI no llegan ni a 9 millones de afiliados al seguro de gastos médicos mayores. Si a eso le suma que unos 20, 30 años la expectativa de vida de la población serán 100 años, y tú te vas a retirar a los 65, entonces va a tener que existir el sistema de pensiones o tu sistema de ahorro, lo que sea, para mantenerte 35 años. Los 35 años en que más cara va a ser tu salud. Creo que ahorita con COVID estamos viviendo dos ejemplos grandes de colaboración. Por un lado, toda la colaboración para sacar tratamientos y la vacuna. Ahí hay mucha innovación, mucha colaboración y están funcionando bien. Pero la otra gran, desde mi personal punto de vista, decepción, es el uso de la tecnología para informarte o para monitorear a los enfermos. Ese ha sido, los gobiernos estatales han invertido millones de dólares en aplicaciones que te ayudan a monitorear y saber si alguien más está contagiado, pero la adopción ha sido bajísima. Para que sea útil, 60% de la población de cada estado lo tiene que utilizar. Menos del 5% lo está utilizando. Y no es un problema de Estados Unidos, es un problema del mundo. Creo que solamente Corea del Sur. Entonces, no es un problema de tecnología. La tecnología está ahí, pero no hay adopción, no hay colaboración, no hay una claridad en el propósito y no hay una oportunidad ni de negocio ni de mejora para el paciente. Yo creo que hay tres fenómenos súper interesantes que me gustaría rescatar para cerrar esta sección. La primera tiene que ver con las colaboraciones o las cadenas de valor. La segunda tiene que ver con comunicación clara y como le estás planteando tú, el tema de seguridad, de cómo se comparten los datos. Y creo que esos dos elementos son muy importantes porque se presume y se previene que van a haber muchos mergers. Va a venir una época muy importante que surge siempre cuando hay crisis globales como la que hay ahorita. Sin embargo, una de las formas que hay para darle vuelta a esas piedras inamovibles, como son las regulaciones, cuando a veces te ayudan a unos o a veces a otros los detienen o te ponen un muro chino enfrente, es haciendo ese tipo de colaboraciones
Y en ese aspecto creo que hay unas colaboraciones muy interesantes que se están dando ahorita en la actualidad que tienen que ver con marcas, como decía Paulina, o como decías tú más bien, que no son médicas con otras que sí son médicas, porque una le da a la otra el alcance o la reputación que la otra necesita y que el otro es el know-how. El tercer elemento que yo estoy rescatando de esta conversación, y díganme si lo anoté bien, es el factor humano, porque ahí es en donde innovación tiene un concepto vital que es readiness. Cuándo la gente va a estar lista o cuándo se van a dar las diferentes fuerzas, como lo hemos venido comentando ahorita, para que se pueda dar una nueva actividad que se le propone a la gente. Entonces yo creo que el problema no es que no se vaya a dar, sino el cómo conjuntar las cosas y los elementos, algunos de los que sí podemos empujar como emprendedores o como innovadores, y hay otros que a lo mejor sí es un tema de tener que esperar. Yo creo que eso es un punto muy importante. No sé si alguien quiera comentar algo antes de pasar al siguiente punto. Eso es un reflejo de que se está empujando hacia adelante las barreras o la percepción de que la medicina es únicamente uno a uno y de frente, ¿no? Completamente, creo que Íñigo quería comentar algo, pero el reto es que hoy ya lo hacemos, lo estamos haciendo, o sea, estamos dando consulta por WhatsApp. El reto es industrializarlo, el reto es crear los mecanismos de cobranza, porque esa es una parte muy importante, los mecanismos de procesos en donde como tengamos todos claro qué estamos haciendo como pacientes y como médicos, y la última milla, ese es el tema más relevante, porque sin brazos operativos, la telemedicina se queda hasta aquí, hasta la pantalla. Entonces, si no logro llegar a tu casa con los medicamentos, con los servicios de toma de muestra de laboratorio, con los equipos médicos necesarios, estamos dando un paso muy importante de crear un nuevo modelo de atención médica sin precedentes. Nosotros visitamos aproximadamente 10,000 médicos al mes. Una buena parte de esa cartera son médicos de arriba de 50 años y médicos generales. Y la adopción de la tecnología fue a fuerza, ¿no? Antes nunca jamás lo hacían y hoy se manejan en Zoom, se manejan en WhatsApp de forma muy natural porque los obligó el entorno, ¿no? Y por otro lado también tienes hoy un poco también jalando o hilando sobre lo que decía Morgan. Hoy tienes la tendencia de llevar muchos servicios hospitalarios a tu casa, porque las estancias en los hospitales por infecciones intranosocomiales deben de ser limitadas. Mientras menos estés en un hospital, mejor. Entonces, cada vez más te montan casi salas, no llegas a terapia intensiva, pero hasta terapia media en tu casa, con unos sistemas de monitoreo brutales. Hay un doctor en Guadalajara que tiene una muy buena compañía de esto que lleva años metido. He hablado con él, Amado Espinosa, no sé cómo le esté yendo, pero es llevarte esos servicios a la casa. Cada vez es más el llevarte a tu casa y como bien decía Morgan, pues es tanto el laboratorio como los equipos, como el médico, como todo, ¿no? Y sí, esto ya venía gestándose, pero la pandemia lo acelera tremendamente. A mí me parece que también tenemos la oportunidad de aprender de otros países, ¿no? De China no solamente se originó la situación que estamos viviendo. China no tiene telemedicina como un servicio aislado. Ahí existen hospitales virtuales. En 2018 tuve oportunidad de conocer a uno de los fundadores de uno de estos y yo le preguntaba cuántas sesiones de telemedicina tienen. 33,000. Dije, ¿al año? No, al día. ¿Cuántos usuarios tienen acceso? 400 millones. Dije, ¿y tú eres la número 1? No, somos el tercero en market share. Entonces, ahí existe un aprendizaje que es una gran oportunidad. Sí, el sistema de salud podrá ser distinto, las cuestiones culturales podrán ser distintas, pero también no estamos descubriendo el hilo negro. Ahorita hay una necesidad clara y hay unas grandes oportunidades para aprender de muchos otros lugares que crearon estas cadenas de valor a escala y que saben qué sí funciona y qué no funciona.